La verdad es que es el más fácil de todos los flip-flops. Era muy sencillo. Teníamos dos modos de funcionamiento, asíncrono y síncrono. Vean que en los dos modos está el set asíncrono, set síncrono. Y el clear asíncrono, clear síncrono. Entonces es muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los controles asíncronos no necesitan de la D, que es el dato de entrada, ni del reloj para funcionar. Y en el modo síncrono, sí necesito el dato, ya sea que cuál es el dato que quiero pasar a la salida, si es un cero o si es un uno, y además la bajada del reloj, acuérdense bien. Entonces, bueno, dado esto, vamos a presentar una secuencia aquí. A ver, ojo, vean a qué le estamos llamando aquí una secuencia. Chequen ustedes que aquí está una secuencia que es set síncrono, o sea, es el primer paso, set síncrono, después otro set síncrono, clear síncrono, reset asíncrono, set asíncrono, clear síncrono y otra vez clear síncrono. ¿Sí? Esto se llama una secuencia. Entonces, en un ejercicio, ¿verdad? O en el examen, a mí me pueden dar cualquier secuencia. Por ejemplo, no empezar con set síncrono, sino empezar con un clear, asíncrono o síncrono, etcétera. O sea, hay muchas combinaciones posibles. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a ver. A ver, este es el diagrama de temporización, mi eje de voltaje, aquí está rotulado correctamente, y mis ejes de tiempo también con su rótulo correspondiente. La primera línea es el reloj, acuérdense que lo podemos poner como clock, CLK, CK, timer o temporizador. Después tenemos el control asíncrono de set, el control asíncrono de clear, lo que voy a poner en la D y la Q, siempre la Q lo voy a poner en un estado inicial. Ven que aquí lo pongo en cero, pero no pasa nada si ustedes quieren iniciar en uno. O sea, no pasa absolutamente nada. Ustedes pueden iniciar, a menos que les indiquen específicamente en qué inicia la Q, ustedes la pueden poner en cualquier cosa, ¿ok? Y ven aquí que en las pulsaciones de reloj, vean cómo tenemos marcadas las bajadas, ojo. Primera bajada, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Acuérdense que esto de aquí abarca un ciclo de reloj y es tiempo en bajo, flanco de subida, tiempo en alto, flanco de bajada. Recuerden que a nosotros nos interesa el flanco de bajada porque es cuando dispara nuestro flip-flop. Bueno, entonces vamos a ir explicando elemento por elemento de la secuencia completa y explico un elemento y me dicen si tienen alguna duda. Ok, entonces vamos a ver. Vean, como set y clear no necesitan esta bajada de reloj, tengo que ver si no se están habilitando antes de esa bajada de reloj, ¿verdad? Porque eso va a afectar inmediatamente a esta salida. No necesitan la bajada de reloj. Entonces vemos que set está en uno y clear en uno. ¿Qué pasa cuando set y clear están en uno, jóvenes? ¿Quién me podría decir? Que están Están apagados. Exacto, están deshabilitados o apagados, ¿verdad? Correcto. Cuando eso suceda, muchachos, que ya hayan verificado, set está en uno, clear en uno, apagados, ya me tengo que pasar inmediatamente a revisar el modo síncrono. Recuerden que el modo síncrono involucra a la D y a la bajada del reloj. Entonces, aquí la D podría tener varios cambios, ¿eh, muchachos? Vean que aquí permanece en uno, pero podría tener 0, 1, 0, 1, estar cambie y cambie aquí. Como la D es un control síncrono, el flip-flop no le va a hacer caso más que lo que tenga exactamente antes de la bajada del reloj. Vean, aquí está la bajada del reloj. ¿Ok? Entonces, a ver, permítanme tantito, por favor, muchachos. Ok, entonces continuamos aquí con esto. Vean, estamos revisando la primera bajada. Entonces, reviso exactamente lo que hay antes de la primera bajada. Vean, ¿por qué no reviso lo que hay después? Porque el flip-flop no puede adivinar qué va a haber después de la bajada y él dispara nada más en las bajadas. Entonces, va a actuar con el dato que haya exactamente antes de la bajada.
Antes de la bajada quiere decir el lado izquierdo. Aquí está la bajada, del lado izquierdo tenemos en la D un 1. Si se dan cuenta, la salida a Q del flip-flop estaba en 0. Entonces, como la D tiene un 1, cuando ocurre la bajada, este 1 se copia a la salida, chequen. Y me pone un 1 en el flip-flop. Entonces, a ver, explicado, primer paso de la secuencia, que es el set síncrono. Este es un set síncrono. Sí, acuérdense que set es poner un 1 en la salida, síncrono, porque aunque el 1 ya existía desde acá, vean la D, desde acá ya existía el 1, chequen, pero el flip-flop a la salida no se puso en 1 porque como es control síncrono, necesita que esté el 1 y necesita la bajada. Justo cuando ocurre la bajada, en ese momento este 1 de la D se copia a la salida Q. Dale, ya quedó explicado, muchachos, primer paso de la secuencia, dudas en el primer paso de la secuencia. Sí, profesor, creo que lo podría volver a explicar. A ver, esa no es duda, Jorge Emilio. Duda, quiero una duda. No, que estabas volteando a ver la telenovela o tomándote un sorbito de té y se te pasó. No, no, no. Quiero la duda. ¿Cuál es la duda exactamente? No, no, es que, por ejemplo, aquí sí comprendo que el clear y el set están deshabilitados, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien. ¿Y luego? Eh, entonces, pero tiene la entrada de datos activada. Claro, muy bien. También muy buena observación, Emilio. Muy buena observación. ¿Qué te parece si vamos a ver la tabla, a ver qué pasa con esas condiciones que me acabas de decir? Sí, 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 sí. Me acabas de decir correctamente. Bueno, yo lo que observo es que set y clear están en 1, quiere decir que están deshabilitados o apagados. Muy bien. Y la entrada de datos D la tiene en un 1. Correcto, estoy también totalmente de acuerdo. Entonces, vámonos a la tablita a ver qué pasa. La tablita nos dice todo lo que sucede. Vean, preset y clear apagados son los dos últimos renglones. Ok. La D está en 1, entonces me tengo que fijar en el último renglón. Y aquí me dice qué es lo que va a suceder, pero qué es lo que va a suceder después de que viene, la flechita me indica bajada de reloj. Entonces vean, si tengo esas condiciones que me dijo Emilio, preset y clear apagados, D en 1, vean que dice que va a poner un 1 a la salida, pero ojo, aquí está el dato importante, ese 1 no lo va a poner inmediatamente, lo va a poner hasta que venga la bajada de reloj, que es lo que indica aquí. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, primera bajada, ahí estamos. Set y clear apagados o deshabilitados, muy bien. D en 1, y justo la de este en 1, vean también antes de la bajada de reloj. Esta es la bajada, antes es este tiempo, esto que está aquí. Vean el tiempo y la flecha, de este lado. El tiempo avanza hacia la izquierda, quiere decir que este tiempo ocurre primero, después este, así va avanzando, como en un calendario. ¿Sale? Entonces, vean, la D en 1, ¿qué es lo que debe de pasar? Ya vimos en la tablita que cuando viene la bajada del reloj, este 1 se copia a la salida. Vean, set y clear apagados. D en 1, ¿qué pasa cuando viene la bajada? Que este 1 se copia a la salida. Por eso, este 1 se copia a la salida y está acá. Aquí la pregunta podría ser, oiga, profesor, pero si el 1 ya estaba en la D desde antes, ¿por qué no apareció en la Q? Pues porque en todo este tiempo que estoy señalando aquí, véanlo, no había ninguna bajada de reloj. Ah, profesor, aquí hay una. No, esta es una subida. Vean, cambio de un voltaje bajo a un alto. Esta es una subida. La bajada viene hasta este momento. Entonces, justo cuando se da la bajada, se ejecuta la orden. ¿Cuál orden? De que copio esta D en la Q. Y aquí está. Por eso se llama set síncrono. ¿Sale? De hecho, esto es que usted está marcando los flancos negativos con las líneas orientadas, ¿no? Correcto, correcto, correctísimo. Van a ver que no siempre se utilizan, ¿eh? Van a ver que no siempre se utilizan, pero los estoy marcando porque es cuando va a actuar el modo síncrono. Ojo, nada más los marqué porque es cuando actúa el modo síncrono. Oiga, profesor, y si usted activa un control asíncrono, no, pues no le hace que esté marcada la bajada, ¿eh? No le va a hacer caso a la bajada, no le interesa la bajada al modo asíncrono, ¿ok? A ver, más dudas, muchachos, por favor. Acuérdense que este es el flip-flop el más facilito de todos, ¿eh? Si le entendemos a este, ya le entendimos a todos. Pero si no, nos vamos a ir atorando con todos los demás.
Una cosa que observé es que, por ejemplo, en esa tabla lo que hace es obedecer la orden que tiene antes la D. Por ejemplo, aquí tiene el 1 y luego aparece en la bajada, en la salida aparece el 1, ¿no? A ver, vamos a ver si... Por ejemplo, Déjame tenemos la D y tenemos... déjame checar aquí, Antonio, si Uh-huh. te refieres a esto. Aquí la D está Ajá, en 1. ajá, en la salida aparece en Q, pero aparece en la parte de después, podría Ah, decirse. claro, sí, en la parte de después estás en lo correcto, Antonio. Pero ¿por qué aparece en la parte de después? Porque no sé si estés de acuerdo, Antonio, que aunque la D ya estaba en 1 desde aquí, donde estoy señalando, eso En el flanco negativo. no tuvo ningún efecto en la salida B. Sí, ¿Sí ves? exacto. Sí, ¿verdad? Ah, Uh-huh, ¿por qué? ¿Por qué pasa después? Porque aquí es donde ocurre la bajada. uh-huh. Aquí es donde ocurre la bajada. De hecho, si ves la tablita, Antonio, ve que te dice aquí. ¿Q qué? Q siguiente, Correcto, Q siguiente. ¿A qué se porque es refiere después. ese siguiente? A después de la bajada del reloj. Ya. Sí, entonces, ve, tú tenías aquí en la D un 1, pero no lo ejecuta B. Hasta que viene la bajada, justo cuando viene la bajada del reloj, que está marcada aquí, bajada 1, Uh-huh, entonces en ese momento ejecuta la orden de que copia la D en la salida Q. Pero lo exacto. hace hasta después, al siguiente a la bajada, correcto, como lo estás diciendo tú. ¿Sale? Sí. Y también la otra cosa que he visto es que aquí aparece para después. Por ejemplo, aquí Aparece, están los... aparece después de la bajada, ¿eh? No se Sí. pierdan de esta bajada que estoy señalando. Ahí la estoy señalando bien claro la bajada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modo síncrono necesita forzosamente la bajada. Y si te das cuenta, antes de este instante no hay bajada. Por eso no ejecuta esa orden de esta de copiarla acá en la salida. ¿Ve? No lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace, hasta que viene una bajada ya. Este uno lo copia aquí a la salida. Por eso es Q siguiente. ¿Siguiente a qué? Siguiente a la bajada. Y por eso se ve como si estuviera un poquito desfasado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, desfasado en el sentido de que no lo va a hacer hasta que ocurra la bajada. Ajá. Ujú. Sí, Ya. sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. De hecho, Antonio, ahorita que tú mencionas eso, vas a ver que vamos a ver aplicaciones en donde ese desfasamiento que tú muy correctamente estás mencionando, de que, a ver, primero aparece el uno aquí y hasta después de un tiempo aparece en la salida. Pero ¿qué pasa si pones muchos flip-flops de esto? Que si yo mando un uno primero va a aparecer en un flip-flop y hasta un tiempo después en el otro y después en el otro y después en el otro, como si fuera una serie de Navidad. Oh, ya, ya, ya. Por ese desfase que tú mencionas muy correctamente, o sea, un retraso, ese desfase es un retraso, ¿sí? Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Va? Y Ok. se nota más cuando la D tiene cero. Vamos a ver qué pasa cuando la D tiene cero. Vamos a checar. Ta- También va a haber ese retraso que tú mencionas. Pero Ok. ese retraso, véanlo claramente ahí, ¿quién lo mete, quién lo introduce ese retraso? Pues el reloj, porque no Blanco sé si estén de negativo. acuerdo que yo doy una orden en el flip-flop, pero esa orden no se va a ejecutar hasta que venga la bajada. Y esa bajada, qué tan rápido o qué tan lento se dé, pues depende de cuál es la frecuencia del reloj. Mm, cierto. Si el reloj va muy despacito, pues se va a tardar en pasar ese uno a la salida, o ese cero, lo que ustedes quieran poner a la salida. Y si va muy rápido, a lo mejor ni lo notamos cuando pasa. Ok, a ver, entonces, más dudas, muchachos, para explicar el siguiente punto de la secuencia. Sí, profe, ¿por qué en el segundo del reloj, en la bajada del segundo, por qué no se marca en la Q? A ver, Ricardo, ese ya pertenece al segundo, ya pertenece a la segunda bajada, esta me estás diciendo, Ricardo. Y Sí, exacto. ahorita lo que estamos analizando es la primera, esta de aquí. Ah, ¿Sí? vale, solo estamos analizando la primera. Ahorita checamos esta con todo gusto, Ricardo, para ir parte por parte. Si tú ya no tienes duda en Ricardo, perfecto, nos pasamos a la segunda con todo gusto. ¿Sí? Pero déjame ver, ¿nadie más tiene dudas en la primera, muchachos? ¿No? No, profe. No, profesor. Ok. Entonces sí, vámonos a la segunda y atento aquí, Ricardo y todos, atento aquí en la segunda, por favor, muchachos. A ver, entonces, volvemos a revisar tip
aquí lo primero que deben de revisar, lo primerito, antes de que bajadas y no sé qué, y que en qué está la D, no, no, no. Lo primerito son los controles asíncronos, porque son los primeros que nos afectan. Acuérdense que los controles asíncronos no le hacen caso ni a la D ni al reloj. Entonces es lo primerito que deben de revisar, los controles asíncronos. ¿Sí? Y revisamos, vean, set en 1, clear en 1, quiere decir que otra vez los controles asíncronos están apagados, no les hago caso, y entonces ahora sí reviso D y bajada de reloj. ¿Sí? A ver, aquí la posible confusión tal vez o duda que tiene Ricardo y a lo mejor muchos de ustedes. Vean que aquí justamente en la bajada, vean, bajada 2, ahora sí estamos en la bajada 2. Oiga, profesor, pero en la D, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un 1 o tenemos un 0? Aquí no puede haber confusión porque acuérdense que el flip-flop va a disparar con la información que tiene antes de la bajada. ¿Por qué antes? Porque el flip-flop no puede adivinar qué va a suceder después de la bajada. Acuérdense que el flip-flop nada más dispara en la bajada. No puede adivinar qué sigue. Entonces, justo antes de la bajada número 2, Ricardo, y los demás, por favor, muchachos, tenemos un 1. ¿Ve? Aquí está. Y entonces lo que ocurre cuando viene esta bajada de reloj es que este 1 lo vuelve a copiar a la salida y por eso la Q permanece en 1. ¿Sí? No se me confundan. Oiga, profesor, es que aquí está difícil decidirse porque tiene pegados un 0 y un 1. No, no está nada difícil decidirse porque antes de la bajada lo que tiene es un 1 y eso es lo que está viendo el flip-flop y con ese 1 dispara. ¿Ok? A ver, entonces, ahora sí, dudas. Bajada número 2. Volvió a hacer otro set síncrono. Aquí lo dice. Set síncrono. A ver, dudas, muchachos. O sea, profesor, que el disparo que hace el flip-flop va de la bajada 2 a la bajada 3. No. Aquí el disparo ocurre en un solo instante de tiempo. Cuando tú me dices que va de la bajada 2 a la bajada 3, es que puede hacer disparo en todo este tiempo y no es así. Únicamente hace el disparo en este instante de la bajada, aquí, en esta línea. Ajá. Cuando está en el modo síncrono, únicamente en el tiempo de esta línea puede hacer el disparo. Y ve que este flip-flop lo hizo porque le dice que cuando viene la bajada, la D está en 1. Ve, antes de la bajada estamos checando. Antes de la bajada tenemos un 1, viene la bajada y este 1 se copia a la salida. Por eso la Q permanece en 1. Porque ya traía un 1 y le vuelven a decir que ponga un 1, pues permanece en 1. Aquí. Es un instante nada más, ojo, un instante. El flip-flop, haz de cuenta que, ¿qué pasaría? Mira, fíjate bien aquí, ¿qué pasaría si de la bajada 1 a la bajada 2, aquí en este ejemplo la D permanece en 1, pero fíjate, ¿qué pasaría si yo aquí, más o menos como en un cuarto del tiempo entre la bajada 1 y la 2, la D la cambio a 0, se va a 0? ¿Qué va a hacer el flip-flop? Nada, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay bajada. Y porque los controles asíncronos están deshabilitados. Luego regreso otra vez la D a 1. Órale, pues la regreso a 1. ¿Qué va a hacer el flip-flop? Nada. Ahora lo mantengo en 0 otra vez. ¿Va a hacer algo el flip-flop? Nada. Luego ya que casi que termine aquí, lo subo otra vez y lo mantengo así. Ah, pues lo que dice el flip-flop es, a ver, veo la bajada y lo que hay antes de la bajada es un 1 y lo paso para acá. Entonces, aquí aunque hayas hecho 20 o 30 o 100 cambios en el intervalo de la bajada 1 y 2 en la D, mientras no haya una bajada, el flip-flop no hace nada, se queda como estaba. Ese es su estado de memoria, ¿ves? Sí. A ver, más dudas. Estamos en la bajada número 2, muchachos. Bajada 2. ¿Dudas? Entonces el estado de memoria dura tanto como el clock tarde en dar el flanco negativo. Exactamente, correcto. Correctísimo, Antonio, porque fíjate, incluso aquí, para lo que tú estás diciendo muy atinadamente, ve que la D aquí ya la mandé a 0, aquí. Después de la bajada 2, todos, por favor, muchachos, mandé la D a 0, ¿ve? Oiga, Y eso es profesor, lo que pues, dice del espacio. si ya quitó este 1 aquí y lo mandó a 0 la D, ¿por qué no se viene a 0 la Q? Porque se queda en su estado de memoria, no va a hacer nada hasta que venga la siguiente bajada y analice qué hay antes de la bajada para disparar. Mientras ve, aquí está la memoria muy claramente.
Ya, y eso es lo que dice el desfase que tiene esto. Por ejemplo, Exactamente, eso es lo que ocasiona el desfase. De acuerdísimo con esa observación. Muy bien. ok, A ver, más gracias. dudas. Más dudas, bajada 2, muchachos. Ok, vámonos a la bajada número 3. Aquí quiero que observen lo que dijo Antonio muy acertadamente. Vean aquí la D, vean cómo la cambio a cero. Ya cambié la D a cero, aquí está. Pero la cambié después de la bajada, ahí está, después de la bajada la cambié. ¿Sí? Después porque está a la derecha, después de la bajada. Vean que a pesar de que ya quité el uno de la D, la Q no cambia, vean, permanece en uno porque ese es su estado de memoria. O sea, no va a cambiar de ese estado hasta que ustedes le ordenen lo contrario. Y vean que aquí justamente permanece la orden. La D la mantengo en cero, reviso controles asíncronos, apagado y apagado. En el transcurso de 2 a 3 controles asíncronos apagados. Sí, ahí está. Entonces tengo que revisar la D. La D está en cero. Pero vean que la D está en cero desde aquí y el flip-flop no se pone en cero. Pues no, porque aquí no hay bajada, no hay bajada, no hay bajada, no hay bajada. Y llegamos a la bajada número 3. Reviso que haya a la izquierda, porque es lo que pasa antes de la bajada. Hay un cero. Entonces, justo en el momento en que viene la bajada, este cero se copia a la salida. Ahí está. Ok, a ver entonces, bajada número 3, dudas. Ese es aquí dice clear síncrono. Clear porque se puso en cero la salida del flip-flop y síncrono porque para ejecutarlo, a pesar de que la instrucción ya estaba desde aquí para ejecutarla, tuvo que venir o esperar hasta una bajada de reloj, que es lo que ocasiona, como dice Antonio, un desfasamiento, ¿verdad? A pesar de que el cero ya estaba desde acá, aquí ocurrió hasta este momento de la bajada del reloj. ¿Dudas? Bajada número 3, muchachos. Bueno, como no están preguntando, yo estoy entendiendo que es obvio para ustedes, ¿eh, muchachos? Correcto, continuamos. Vean qué pasa. Vean qué pasa en el transcurso de bajada 3 y 4. Chequen. Reviso, controles asíncronos, set apagado. Clear se activa. A ver todos. El clear se activa, chequen. Y el clear le ordena inmediatamente a la Q que se ponga en cero. Aquí ustedes no ven ningún cambio porque la Q ya estaba en cero con la orden anterior de clear síncrono. Pero vean que aquí en este momento se aplica un reset asíncrono. Pero vean que ese reset asíncrono lo tengo aplicado, vean, ojo, mientras este control asíncrono esté activo, no importara que yo le pusiera un 1 a la D, no importara que yo le pusiera aquí, imagínense que aquí a la D le pongo un 1 y viene la bajada, no va a actuar, no le va a hacer caso porque tengo un control asíncrono, que a ese control asíncrono no le interesa ni la D ni las bajadas de reloj. Y aquí quiero que observen algo que está muy sutil aquí, pero es importante, todos por favor muchachos, chéquenlo. Vean esta distancia de la bajada, estamos en el renglón del clear. Vean esta distancia de la bajada 4 a donde yo desactivo el clear. Si ustedes ven esta distancia es más corta o más chica que esta distancia del renglón de la Q. Veanla. ¿Sí? Esta es más grande. No vayan a pensar ustedes que en el momento en que desactivo el clear, inmediatamente la Q solita se regresa a uno. No, no pasa eso, no pasa eso. Aquí desactivé el clear y aquí esta línea es más ancha, esta, porque la Q se siguió en memoria de cero, ahí se sigue. Entonces, ¿por qué cambió en uno? Porque si se dan cuenta, entre la bajada 4 y 5 aquí tengo activo al set. Chequen que no se están activando el set y el clear al mismo tiempo. Acuérdense que eso es un estado no permitido. Vean, ya aquí ya está apagado el clear y entonces activo el set. Vean, activo el set. Y justo en ese momento en el que activé el set, se pone en uno la Q. Vean que aquí sí, ¿eh? En el momento en que activo el set, ni le importa. De hecho, la D tiene un cero, vean. Y aquí no hay ninguna bajada de reloj. La bajada es esta, hasta las 5, vean. Pero en el momento en que se activa el set por ser control asíncrono, vean que en ese momento obedece la orden y
la Q se pone en 1. Viene hasta acá, chequen. Aquí también es interesante ver que en este momento, vean todos, antes de llegar a la bajada, aquí en este momento deshabilito el set, pero vean cómo la Q se queda en 1, permanece en 1. ¿Ok? A ver, hasta este punto, Se, ¿dudas? se queda en uno porque es la memoria, ¿no? Que Es tiene. la memoria. Tú ya le dijiste aquí que se quite el set asíncrono, quítate ya, apágate. Aquí ya se apagó el set, si lo ves, porque lo puse a 1. Pero el flip-flop queda en 1, esa es la memoria. ¿Por qué queda en 1? Porque va a quedar en su estado anterior que haya tenido hasta que le ordenen que cambie. Esa orden, por supuesto que puede venir con un clear asíncrono o con un clear síncrono, pero aquí se quedó porque es la memoria, ¿sí? A ver, más dudas. Sí, profe, y si no hubiéramos prendido el set, ¿cuándo se marcaría Q? ¿Cómo que se marcaría? No entiendo. Por ejemplo, cuando, cuando prendimos set, inmediatamente Q, apareció. Sí, aquí está. Ajá, y si no hubiéramos, prendido set, ¿se Ah, marcaría después de la bajada del reloj del 5? ok, vamos a eso, vamos a eso. A ver, dice su compañero, a ver, aquí deshabilitamos el clear. Esto estaba en 0 y deshabilité el clear. ¿Y qué pasa si no hubiera habilitado el set? O sea, el set apagado, apagado, apagado. Ah, pues que este clear, este 0, permanecería ya si no habilito ninguno de los controles asíncronos, permanecería aquí en 0, en 0, en 0, en 0, hasta observar qué le va a ordenar la D cuando venga la bajada. Efectivamente, si hubiera quedado en memoria de 0, correcto. Ah, vale, gracias. De nada. A ver, ¿alguna otra duda, muchachos? Bien, perdí un poco, profe, en Q de la primera. Eso va a ¿En dónde, en valer dónde, en dónde? ¿Aquí? en Q, ¿Lo estoy no, señalando? no, en la otra. ¿Aquí? ¿Esa va a depender de D, la primera? Ah, es que ahí ya me perdí ¿Pero en en, dónde estamos? ¿En dónde estamos? Aquí en la bajada, dime el número de bajada. en el uno. Ah, en la bajada 1. Sí, ¿Hasta no, acá? sí, nada más me perdí en ese. Bueno, ok, a ver, bajada 1. Vamos a ver. ¿De quién depende que la Q cambie? ¿Es la pregunta? Ajá, sí, Ok, nada más. vamos a ver, vamos a ver. Mira, chécate, set está en 1, o sea, quiere decir que está apagado. Clear está en 1, está apagado. Entonces, ¿de quién va a depender el cambio en la Q? Pues va a depender de lo que venga en la D y de la bajada. Si te das cuenta tú, ve la bajada número 1, tu Q estaba en 0, no le hago caso a los controles asíncronos porque están apagados, ve. Entonces le hago caso a la D. Aquí, tú que tuviste la duda, es muy importante que observes que la D ya estaba en 1 desde acá, por si tú pensarías de que, oiga, profesor, si la D ya estaba en 1, ¿por qué no se copió la salida el 1? Porque aquí no hay ninguna bajada. Chécate, la D está en 1, pero no hay ninguna bajada. Por eso este no hizo caso, la Q no hizo caso. Ve, ya que Entonces, llegamos al 1, ve, bajada número 1, entonces sí, si set y clear están apagados, reviso qué hay antes de la bajada. Y antes de la bajada, que cuando decimos antes quiere decir a la izquierda de la bajada. ¿Por qué a la izquierda? Porque si tú ves aquí las flechitas del tiempo, el tiempo avanza hacia la derecha. Entonces, antes de la bajada es el dato que va a copiar. Si la D está en 1, este dato se copia y entonces la Q cambia de un 0 que tenía, copia el 1 de la D y se pone en 1. No sé si esa era tu duda. sí, entonces ya pagada ya va a depender de set. Exactamente, Ajá, nada ¿sí? más era esa mi duda. Ok. Acuérdate que tu salida depende de set y clear, o sea, de estos dos set y clear, cuando se activen. ¿Y cómo sé cuándo se activan? Cuando los veas en 0. Mira, como aquí, o como acá. Cuando set y clear los veas en 0, alguno de los dos, entonces la salida ya no le hace caso ni a la D ni a la bajada y actúa inmediatamente, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Bueno, a ver, entonces bajada 5, muchachos, dudas. Bajada 5. Dice que la bajada 5 fue un clear síncrono. ¿Por qué clear? Porque vean que la salida estaba en 1 y el dato que quiero copiar a la salida, que está en la D, es 0 antes de la bajada 6. Ojo, antes de la bajada 6. Entonces viene la bajada 6, ¿qué dato tengo que copiar a la salida? Pues el que tenga en la D. ¿Y qué tengo en la D? Tengo un 0, lo copia y entonces se pone en 0 a la salida. Por eso se llama clear síncrono, porque dependió de la D y de la bajada 5. Bueno, y finalmente, ¿qué ocurre en la bajada 6?
reviso set y clear apagados, entonces lo que haya en la bajada 6 o lo que vaya a ser el flip-flop depende de lo que tengo en la D, que es un 0, viene la bajada a 6 y este 0 se vuelve a copiar a la salida, por eso permanece en 0 y vuelve a ser un clear síncrono. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos? No sé si está muy fácil o si está muy difícil. No, es que lo que pasa, yo creo que está confuso, ¿no? O si es la emoción que hasta ganas de llorar les dan. No, pero yo creo que es como confuso, pero solamente es cuestión de ir observando bien. Me parece bien, Jorge Emilio. Si te parece a ti y a todos los demás, vamos a ver el circuito funcionando. A ver cómo relacionamos el circuito con la tablita que tenemos. Les vuelvo a hacer la observación, muchachos. Por favor, tengan su apunte a la mano. ¿Cuál apunte? Pues aquellos que tengan una computadora, pues pueden estar salteándose entre la presentación y aquí su clase. Y si no la tengo, tampoco no hay ningún problema. O sea, la presentación ya la subí y todos la podemos consultar, tengamos computador o teléfono. Háganlo en su cuadernito el apunte para que lo tengan a la mano. ¿Sale? Entonces, vean, ahora les voy a mostrar el circuito. Denme un minutito, por favor, muchachos. Permítanme tanto. Ok, entonces, a ver, vamos a poner el circuito, muchachos, para que vean cómo funciona el flip-flop tipo D. A ver, aquí tenemos nosotros un flip-flop tipo D conectado y vean que aquí tengo en los switch, chequenlos aquí en la parte inferior, espero que todos lo estén viendo, muchachos. Vean, el primero, este de aquí va a ser el set asíncrono, este es el clear y este de aquí va a ser la D, ¿sí? Entonces vean, voy a apagar los controles asíncronos, ahí están apagaditos, en uno y uno los dos, set y clear en uno y uno apagados, y voy a prender el circuito. Este LED me está mostrando la señal de reloj, clock, CLK, timer o reloj, como le quieran llamar ustedes. Todos esos nombres son técnicamente correctos. Timer, CLK, CK, clock o reloj. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí nuestro reloj, vean. ¿Sí? Entonces, chequen ustedes, vean. Voy a activar el set mandándolo a 0. ¿Qué debe de hacer este que está aquí, que estoy señalando, este segundo? Es el LED, perdón, que está conectado a la Q. Está conectado a la Q. Entonces, si yo activo el clear, digo el set, perdón, que es este primero, ¿qué debe de hacer este LED, muchachos? A ver, díganme. Quedas apagado. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Si activo el set, No, se si queda. activa el set tiene que prenderse. Eso es correcto. Si estamos de acuerdo todos, muy bien. Si yo activo este set, mandándolo a tierra, este LED se debe de encender porque es la salida Q. Acuérdense, es un set y va a ser un set asíncrono. Pero vean, lo voy a hacer cuando esté apagado el reloj. Chequen todos ustedes, esto. Lo voy a hacer, lo voy a activar cuando esté apagado el reloj. Ya lo hice. Prendió luego prendió, quiere decir que ni le interesa el reloj. ¿Ok? A ver. Vean, lo voy a apagar, lo apago otra vez. Aquí sucedió algo bastante curioso, que cuando desactivé el set, se apagó el LED. A ver, vamos a verlo otra vez, todos, por favor, muchachos. Lo voy a activar cuando esté apagado el clock. Y luego cuando esté apagado, para que vean ustedes que no necesita bajada, subida ni nada, ¿no? Entonces lo voy a activar ya. Y vean que luego prendió. Luego prendió, pero vean qué es lo que va a suceder cuando lo deshabilito. Chequen ustedes, ahí está prendido porque está habilitado. Entonces, vean, lo voy a deshabilitar cuando esté apagado otra vez el LED del reloj. Ahí, ya. Vean, se apagó. ¿Por qué? Si no habilité ningún clear ni nada, ¿por qué se apagó, muchachos? Porque se desactivó hasta que vino la bajada de reloj.
¿Qué se desactivó, Antonio? O sea, No, desactivé el más set. bien se quitó el 1 de la entrada, por Desactivé la el set. memoria. Desactivé el Ujú. set. ¿Sí? Y de hecho sí queda prendido por la memoria, ven. De hecho, cuando yo lo desactivo el set, vean, cuando esté apagado lo voy a desactivar ahora, ¿ya? Se sigue la memoria, pero ve lo que pasa después. A ver, ¿por qué? A ver, los demás muchachos. No es la D. Oiga, profesor, yo tengo Por la bajada del reloj, ¿no, profe? ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora necesita bajada de reloj? ¿Es por la memoria que tiene? No. A ver. Es que lo que yo vi es que justamente lo que indica es cómo está el reloj. En este momento, por ejemplo, ahorita se ve en alto, luego el flanco negativo, y cuando dio el flanco negativo fue cuando pasó a 0 de nuevo. Correcto. Esa observación está muy bien y creo que más de uno la vio, Antonio. Vean todos otra vez, esa es excelente observación. Pongo el 1, estoy manejando el set asíncrono. Aquí está set asíncrono. Y mientras lo tenga activado, pues ahí se queda el 1. Ahora, fíjense bien lo que observaron varios de sus compañeros, que es cuando lo desactivo, el 1 se queda, pero hasta que viene una bajada, se borra. A ver, entonces lo vemos otra vez, lo voy a desactivar ahorita que se apague ahora. Ya, se quedó el 1, bajada y se borra. A ver, entonces, ¿en qué modo de operación necesitamos la bajada del reloj, muchachos? Eso sería un ¿Sí, claro? En el síncrono, muy bien, en el modo síncrono. que obedece a la bajada del reloj. Exacto, en el modo síncrono obedece a la bajada del reloj. Pero ¿cómo me doy cuenta de que ahora mi flip-flop está en modo síncrono? Cuando están apagadas la clear y set. Exactamente. A ver, chequen todos, por favor. Parece que tengo 2 alumnos o 3 aquí, muchachos. Chequen todos, por favor. Activo inmediatamente. No espera ninguna bajada, ni subida, ni nada. Activo el set. Se prendió la salida. Aquí está la salida, la estoy señalando. Esa es la salida del flip-flop. Esa es la Q. Y este de aquí es el reloj. Ahora, fíjense, voy a deshabilitar y vean que aunque ya deshabilite se queda encendido porque es la memoria, ¿verdad? Ahí deshabilito, ya, se quedó encendido, vean. Y se apagó hasta la bajada, justo porque cuando set y clear están en uno lógico o apagados, el flip-flop automáticamente entra al modo síncrono. Y el modo síncrono, vean lo que le está ordenando. Aquí está la D. ¿Qué le estoy ordenando con la D, muchachos? Cuando estamos dando apagado, Que ¿no? se mantenga en cero, ¿no? Exacto, lo tenemos en cero. Entonces estamos ordenando que copie ese cero a esta salida Q, pero ¿cuándo? Cuando venga la bajada. Por eso cuando viene la bajada, como la D está en cero, ejecutan la instrucción en la bajada. Sería clear síncrono. Exactamente, sería el clear síncrono. Ok. A ver, vean, ahora lo que voy a hacer. A ver, todos chequen, por favor. Voy a poner la D. Ahorita tengo set y clear apagados. Voy a poner la D en 1. ¿Qué debe de pasar aquí en la salida? Tiene que prender, ¿no? Eso Ajá, es, tiene todos que, juntos. tiene que prender, pero ¿cuándo? Hasta que llegue el flanco negativo, hasta que se apague, hasta Eso que es, hasta prenda que el LED llegue y el se flanco apague. negativo. A ver, obsérvenlo muy bien, todos obsérvenlo. Voy a poner a la D en 1, pero la voy a poner otra vez cuando el clock esté apagado para que nos dé tiempo de observar, es hasta la bajada, ¿sí? Entonces, ya lo activé, pero vean que no se prendió. Hasta que viene bajada, prende. ¿Por qué se mantiene prendido? Porque tengo el D, lo mantengo en 1. Entonces, cada vez que viene una bajada, el 1 de la D del switch se copia en la salida, vean. ¿Sí? Y si lo bajo, si bajo la D y la pongo en 0, ¿qué va a pasar con ese LED de salida? Se va a apagar hasta Se que va a haya apagar. un negativo. Va a apagar muy bien, pero ojo muchachos, hasta que venga la bajada. Quédensele viendo ahí a los LEDs para que vean que ese LED va a apagar hasta que venga la bajada. ¿Sí? Voy a ponerlo en 0. Ya. Vean, prende no, hasta que se apaga, hasta que viene la bajada en este, es cuando ejecuta y se apaga este de aquí. ¿Sí? Y vean, ¿sí? Vean aquí algo muy interesante, chequen, vean.
Voy a poner la D en 1, viene la bajada y se prende. Perfecto, ya sabíamos que iba a hacer eso. Y lo voy a dejar encendido. Todos constaten aquí, muchachos, ante notario público, constaten que la D está en 1, pues por eso la D se queda aquí, la Q se queda prendida, vean. Pero vean la maldad de este flip-flop, ¿verdad? Vean aquí, voy a activar el clear, pero voy a dejar la D y van a seguir viniendo las bajadas. A ver, vamos a ver. ¡Pum! Y luego se apagó. Luego, ni esperó ninguna bajada ni nada. Luego se apagó. Vean, está activo un control asíncrono que es el clear. Oiga, profesor, pero aquí le está ordenando. No sirve su circuito ni su flip-flop, porque aquí le estoy ordenando con un 1 que ponga un 1 aquí con la bajada. Sí, pero ¿qué crees? Que el control o los controles asíncronos tienen precedencia o preferencia o dominio sobre los controles síncronos. Entonces, aunque el control síncrono me esté ordenando que ponga un 1 a la salida, también está activo el control asíncrono que le ordena que ponga un 0 y ahí se queda. ¿Ven? Oye, profesor, Sí. eso ocurre porque no le importa la bajada del reloj. Exacto. Si tú ves tu tablita, Ajá, ve sí, que cuando tienes activo el clear en 0, no le importa, de hecho está en X, la D, no le importa la D, ni le importa la bajada del reloj. De hecho, tú, mientras este clear esté aquí en 0, ve, está activo, puedes estar moviendo la D, ahí la dejas, puedes dejar una eternidad, no le hace caso, ve. Préndete. No le hace caso. ¿Hasta cuándo le va a hacer caso al modo síncrono? Hasta que yo deshabilite el modo asíncrono. A ver, lo voy a subir, pero lo voy a subir de nuevo en un apagado. Voy a desactivar el modo asíncrono para que le haga caso a la D que está en 1, o sea, que prenda. Y observen ustedes que va a prender hasta una bajada. Observen los LEDs, por favor. Voy a desactivar el modo asíncrono mandando el clear a 1 lógico. Ahora, no hizo nada, bajada, se prende. Entonces, vean Eso lo mismo que falló con importante que set. son las bajadas. ¿Sale? ya está en un estado síncrono. Sí, exactamente. Ahorita ya está en estado síncrono, correcto. Sí, entonces, vean, ya tenemos aquí 3 elementos para reforzar el conocimiento. 1, el diagrama y la tabla de estados. 2, el diagrama de temporización. Y 3, el circuito funcionando. ¿Ok? Sale pues, entonces ahora sí ya tenemos todo listo el conjunto del flip-flop ya tipo D funcionando. Este es el flip-flop más sencillito que hay. Es el más chamaquín de todos, el más fácil. Entonces, si entendemos ese ya, todos los demás son iguales. Van a tener diferentes controles y diferentes funciones, pero vean ustedes que si la salida es Q, la Q no puede estar más que en 0 o en 1. No puede haber un control que diga, ahora pónmelo en modo fantasma, ahora ponlo en modo turbo. No, eso aquí no existe, entonces nada más se pone a un 0 o un 1, debe de ser igual de sencillo. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos? Repasen, por favor, repasen ahí, porque la siguiente clase los voy a poner a hacer un ejercicio de secuencias. Les voy a decir, a ver, en un flip-flop de grafica las secuencias y les voy a dar 3 secuencias. Y ustedes tienen que hacer las gráficas correspondientes, muchachos. Lo vamos a hacer durante la clase. ¿Sí? Entonces, nada más repasen su tabla. Ahorita que están en línea tienen la ventaja que no se tienen que aprender nada de memoria. Todo esto, si estuviéramos en presencial, a raíz, muchachos. Tendría que ser así, a ver, con mi hoja y viene. ¿Cuántas secuencias quiere y de a cómo, no? Entonces, tenemos la ventaja de que tenemos nuestra presentación, tenemos nuestros símbolos, tenemos nuestra tabla. No debe de haber ningún problema. Aquí hay una observación que les quiero hacer y que es para pasar al siguiente tema, muchachos. Vean. Aquí está lo que acabamos de presentar. ¿Qué flip-flop es, muchachos, el que estamos demostrando? El D. Correcto. Muy bien, muchachos. Ese es el flip-flop tipo D. Pero si ustedes ven, muchachos, aquí, vean, me voy a los circuitos secuenciales, porque ya somos grandes. Flip-flops, y aquí dice que el flip-flop tipo D, aquí está, es el 7474A. Ah, muy bien. Entonces,
Oh, pero si ustedes vienen aquí, muchachos, si ustedes vienen aquí y checan, aquí no hay ningún 74-74. Aquí hay un 112, que según aquí esta tablita, un 112 es un JK y está un inversor, nada más, ¿eh? No hay ningún 74-74 que sería el flip-flop tipo D, como dice aquí, ¿sí? Ah, bueno, eso nos va a llevar a nuestra siguiente parte de la clase, que es para que ustedes trabajen con su práctica. Recuerden que les dije que el flip-flop JK es un flip-flop de tipo universal. Eso implica que con el flip-flop JK pueden hacer ustedes cualquier tipo de flip-flop. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para que a nuestros teclados ya tengan memoria, ¿sí? Y lo vamos a hacer con flip-flop JK, que vamos a transformarlos para que se conviertan en D, para que comprendamos por qué el flip-flop JK es universal, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a poner. Aquí estoy, muchachos, no se me desesperen. Lo que pasa es que les voy a mostrar aquí el flip-flop ya implementado en lo que es su teclado para que ustedes lo chequen. Permítanme aquí, prácticas, teclado con memoria. Ok, entonces, a ver, les voy a mostrar el teclado de 10 teclas, pero ahora con memoria. Si ustedes recuerdan, y yo creo que sí, porque hicieron sus prácticas, ¿verdad? El teclado sin memoria, oprimíamos una tecla, soltábamos la tecla y se perdía la información. Bueno, vean aquí ya el teclado con memoria, chéquenlo. Ahí está el cero. Entonces, vean, oprimo el cero, se apaga el puntito decimal, vean, y el cero se queda ahí. Bueno, eso ya lo hacía, no tiene nada de interesante. Ahora el uno, aprieto la tecla, aparece el uno, suelto la tecla, vean, aquí está, ya solté la tecla, aquí está el puntero, y ya se quedó ahora sí guardado el uno, vean. Dos, oh, qué padre, miren, ya solté la tecla. De hecho, se vuelve a apagar el punto decimal indicando que se activó una tecla, ¿verdad? Aquí está, miren, se apaga, se activó la tecla 3, suelto la tecla y se queda el 3 guardado, chequen. Entonces ahí ya podemos mostrar todos los números, 4 y el 9, que ya es como un teclado real, ¿verdad? De 10 dígitos. Ustedes los circuitos, tengo el 47 que va conectado al display, tengo con puertas 112 que es flip-flop JK, tengo el inversor para convertir estos JK en D y las compuertas que ya tienen ustedes, las 32, vean. O sea, prácticamente lo que hay que agregar aquí son estos tres circuitos a su práctica para que se convierta en un teclado con memoria. Ahora sí, ahí está nuestro teclado con memoria. Vean. Ok. Muy bien. Sale, entonces ese es nuestro teclado con memoria. ¿Cómo se le pone la memoria al teclado? Y es lo que vamos a ver a continuación. A ver, todos. Déjenme ver cuál eran.
profesor sigue ahí. Aquí estoy, muchachos. Nada más estaba poniendo eso, perdón. Ok. Gracias por avisarme. Sí, sí. Ok, entonces, a ver, estamos aquí, ¿sí? Vean, el, vean ese diagrama, muchachos, cómo parece así como más apantallador, ¿verdad? Porque vean ya todos los elementos que tiene. Y nosotros vamos siendo capaces de interpretar ya, vean, situaciones o esquemas más complicados. Ese es el objetivo. De hecho, así se ve el aprendizaje. Porque si nada más nos quedamos en el nivel que nos dan un circuito y hay que copiarlo y tal cual, pues luego cuando ya no sabemos ni qué moverle. Por eso hay que entenderlo. Es la filosofía de aquí, comprender, no nada más copiar. Bueno, entonces vamos a explicar inmediatamente la parte de las teclas, ya las tenemos armadas, y la parte del codificador. Vean, aquí está el codificador. Este de aquí es C3. A ver, ¿quién me puede decir por qué identifiqué que este que estoy señalando, esta compuerta, es C3? ¿Por qué esa es C3? ¿Por qué no es C0, C1 o C2? Solo está Porque solamente conectado tiene dos teclas. teclas. Eso es correcto. Todos los que contestaron bien. Muy bien. Vean, por qué esta nada más tiene dos teclas. Y ya sabemos que la C3 tiene conectada nada más la tecla 8 y la 9. Correcto. C1 y hasta acá arriba se codificador, porque cada vez que yo activo una línea que están representadas por las teclas, en estas salidas de compuertas me genera un código binario, por eso se llama codificador, ¿sí? Entonces todo esto también ya sabemos por qué está conectado así y cómo funciona. Esta parte que está hasta abajo, véanla aquí, es el rastreo de tecla, que ya sabemos que me va a indicar cuando cualquiera de las teclas fue activada, ¿sí? Y esta parte de acá pues, es la parte de codificador y el display para que cuando aquí entre un número binario, aquí me genere el decimal correspondiente. Entonces, lo único que tenemos que explicar para nuestra práctica es la parte de los flip-flops. Vean. Sí quiero que noten, por favor, muchachos, que vean que todos los flip-flops son del tipo JK. Aquí está, JK. ¿Cómo sé? Pues porque aquí está la J y acá está la K. JK, JK. Pero de hecho, vean que el símbolo del JK pues no difiere mucho del símbolo del D. De hecho, el D tiene preset, tiene clear, tiene Q negada, tiene entrada de reloj, pero ahora en lugar de tener solo una entrada D, tiene dos entradas que es J y K. ¿Cómo funciona el flip-flop K? Lo explicaremos posteriormente, pero aquí lo que me interesa es cómo convertir un flip-flop JK para que se comporte como uno D. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Facilito. Vean, conecto la J con un inversor. Aquí está la J. De hecho, cada J, vean, cada J tiene su inversor. Le conecto el inversor y la salida del inversor la conecto a la entrada K. Vean, todos están así. Y esto ya funciona como un flip-flop D. Correcto, esto ya funciona como un flip-flop D. ¿Quién va a ser la D de entrada? Pues va a ser aquí en la J. O sea, todos sus datos que quieran mandar a la D los tienen que conectar a la J aquí. Entonces, ejemplo, a ver, chequen aquí la que decíamos que es C3, esta de aquí, C3. Vean, la conecto a la J directamente. Esa sería mi entrada equivalente del flip-flop D. Y de la J, vean que va el inversor y de la salida del inversor a la K. Y esto ya, este conjunto de JK e inversor ya se comporta como un flip-flop tipo D. Vean aquí cuál es la lógica. La lógica es muy simple. Los datos que se perdían venían del codificador aquí. El dato binario entraba directamente al decodificador y después lo traducía en el display. Pero ahora como queremos que esos datos se guarden y el flip-flop que conozco es el tipo D y yo sé que el D guarda un 1 o un 0, pues entonces simplemente cada salida, ojo, cada salida de compuertas C0, C1, C2 y C3, le tengo que poner su propio flip-flop para que guarde su dato correspondiente. Y así está la conexión, chequen. ¿Sí? Y vean aquí lo más interesante de este circuito
es que no tenemos armado ningún 555 ni tenemos ningún generador, porque acuérdense que el flip-flop va a disparar con bajadas de voltaje, con transición de alto a bajo, que se llama un flanco negativo, flanco descendente o transición de bajada. ¿Sí? ¿Quién me va a dar esa transición? Si ustedes checaron su rastreo de tecla, ese rastreo de tecla aquí donde estoy señalando, ese rastreo de tecla, si le conectan un LED, van a ver ustedes que está en cero, mientras no oprimamos ninguna tecla. Cuando oprimimos una tecla, cambia a 1, o sea, eso hace un flanco de subida cuando aprietan una tecla. Bueno, si yo le coloco este inversor, vean, si le coloco este inversor, lo que va a ocurrir aquí a la salida del inversor es que si yo no oprimo ninguna tecla, va a tener un 1 lógico, pues sí, va a ser lo contrario de lo que tenía la compuerta. Va a tener un 1 lógico y cuando yo oprima cualquier tecla, se va a poner en cero. Vean que eso es una transición de bajada. En 1, mientras no aprieto ninguna tecla, y va a ser una transición a apagarse cuando yo oprima cualquier tecla. Y entonces esta señal me va a servir como reloj para todos los flip-flops. Vean que está puenteado aquí. A los relojes, estos son CK, CLK de los relojes de cada flip-flop. Vean. Ok, entonces cuando yo oprimo una tecla, aquí ocurre una bajada y la información del codificador queda capturada aquí en las salidas QS. Entonces lo que conecto al decodificador y por eso el número se queda aquí. Aunque yo suelte la tecla y el código se pierda de las compuertas y se pierda de hecho de las entradas, aquí ya no aparece, se pone todas en cero, ya quedó capturado como lo vimos en el circuito, ya quedaron capturados aquí los datos y por eso se conserva. ¿Sí? Chequen ahí que están a BCC, vean, a BCC. Este es un guión, no es menos 5 volts, es 5 volts. ¿Sí? Y vean que están conectados a BCC, o sea, están deshabilitados. Así ya le podemos poner memoria a nuestro teclado de 10 teclas y un teclado de 8 teclas. ¿Dudas? No, profe. ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Cómo Ya se ponemos el fueron. voltaje negativo al set y a clear? ¿Cómo lo pondríamos? No, no es voltaje negativo. Dije que era un guión. Sí Ok, confunde ahí eso, pero este de aquí es un guión, ¿eh? Es un guión nada más. Es sale. 5 volts, no es Entonces menos 5 volts. ¿Sale? lo conectamos al voltaje ¿Y normal cómo que lo tiene el pones? De circuito. hecho, exactamente, lo pones al voltaje normal o, como habíamos dicho, como este simulador, no hay ningún problema, Antonio, que digas, bueno, entonces los voy a dejar desconectados porque los toma como uno lógico si lo dejo desconectado. Y te Ok, funciona perfectamente bien el simulador. sale. Gracias. A ver, de nada, ¿tenías por ahí alguna duda, Fabián? No, profe, dije que sí seguía aquí, pero que no tenía duda. Ah, ok, correcto, gracias, Fabián. A ver, entonces, dudas, muchachos. Entonces sí se puede omitir Bueno, a ver, los son positivos en el clear y el press a ver y otra el vez. que si que podemos omitir el voltaje en clear y en press, en preset. Sí, el preset. Sí, correcto, correcto. Vean aquí en nuestro diagrama están conectados a 5 volts. Ojo, este no es menos 5, sí parece cierto que confunde, pero es 5 positivo, ese es un guión. Vean todos los preset y clear, vean que están puenteados a 5 volts, que es la fuente normal que tenemos nosotros en nuestro simulador. Pero si nosotros no los conectamos, nos funciona igual, nos funciona bien el simulador. Si nosotros hiciéramos un circuito físico, totalmente recomendable que sí los conectemos a BCC. ¿Ok? Pero sí, podemos dejarlos sin conectar y funciona igual. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es nuestra práctica? Nuestra práctica va a ser que nosotros agreguemos
memoria a nuestros dos teclados, 10 teclas, hay que agregarles memoria. Se especifica que tiene que ser con flip-flop JK, ¿sí? O sea que si alguien va y dice, a ver, yo voy a jalar el flip-flop tipo D, al cabo hace lo mismo, ya no le tengo que conectar inversores, pues no va a estar bien, ¿verdad? Y no va a tener su calificación, porque aquí lo que queremos, número uno, ver que el flip-flop D sí sirve como memoria, y número dos, que el flip-flop JK es un flip-flop universal. Ya después de esta práctica, si necesitamos un flip-flop tipo D, pues ya los utilizamos directamente flip-flop D, pero aquí sí necesitamos observar este efecto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a agregar eso, vamos a diagramar siempre en nuestras prácticas con simuladores, pero yo estaba en el fin de semana, estaba viendo ahí, hay pero un montonal de simuladores en internet gratuitos y de prueba también, ¿sí? Que pueden utilizar ustedes, no todo en la vida es multisim, ¿verdad? Entonces les está diciendo ahí que debe de ser los diagramas a computadora y no con multisim, o sea, no se admiten en esta práctica con multisim, debe ser a computadora, ¿sí? Y me tienen que dar ahí, a ver, aquí está mi diagramita, aquí está, y el programa que utilicé fue este, y aquí está la referencia, aquí está el link. Si estamos de acuerdo, porque les digo, yo estuve viendo y si hay multitud de diagramadores que pueden utilizar ahí. Entonces, lo hacen así, por favor, muchachos. Recuerden que de aquí en adelante en reporte de práctica, ya nosotros no vamos a utilizar a mano y con regla. En los reportes ya jamás vamos a utilizar nada a mano. Todo va a ser en la computadora. Y las tareas, siempre van a ser a mano, con regla y a colores, ¿verdad? Por lo que habíamos explicado la vez pasada, pero nada más las tareas, los trabajos, pues que dejemos. Tarea es igual a trabajo. Práctica es diferente. Y con lo que habíamos comentado aquella vez, ¿verdad? De su compañera que me había solicitado que si podía hacer durante los exámenes los diagramas en computadora, habíamos quedado que sí, eso se queda así. En el examen ustedes pueden hacer el diagrama a mano o a computadora, como ustedes quieran. Habíamos quedado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la práctica. Ahorita en unos momentos, yo creo en unos 15, 20 minutos, ya subo la práctica y la tarea en lo que va a consistir, o el trabajo número 5 si no me equivoco, va a consistir en que tenemos que hacer a mano, con regla y a colores, los diagramas de los dos teclados con memoria y explicarlos, ¿verdad? Por ahí hay una explicación de cómo funciona. Ojo, muchachos, no podemos decir que aprendimos, o sea, aprender no es que yo vea este diagrama, lo copie, porque así me dijo el profesor, ¿verdad? Y lo conecte. Y si no funciona, pues voy y le digo que su circuito no funcionó. Eso no es aprender, muchachos. Aprender es que ustedes comprendan lo que estamos haciendo y ustedes mismos sean capaces, incluso si hubiera algún error en el diagrama, ustedes se vayan por favor con ese concepto. Aprender no es que esto lo copie, no me lo aprendo de memoria y ya aprendí. No, es que ustedes comprendan qué hace cada parte del circuito y por qué parte. Recuerden, de hecho aquí como estamos utilizando un conjunto de flip-flops se llama un registro. De hecho aquí ya este es un registro de almacenamiento de 4 bits. Estos 4 es un registro de almacenamiento de 4 bits. ¿Ok? Entonces, a ver, este que está aquí es un ejemplo de distribución. Alguno de sus compañeros lo hizo así y lo puso. Yo no estoy aquí pidiendo que me hagan la calca de porque si no luego me entregan todos iguales. No, o sea, si ustedes piensan que otra distribución quedaría mejor o más entendible, háganla, ¿verdad? No sé, a lo mejor podemos poner esta parte en la parte superior y que estas compuertas apuntan hacia abajo y ya después viene la conexión al registro, no sé. No sé, debe de haber muchas maneras de hacerlo, pero la función no es aquí, pues no es tanto artística, ¿verdad? Sino la función es de que ustedes hagan un diagrama que ustedes le entiendan, que digan, yo así me confundo, entonces lo voy a acomodar de esta otra manera, porque aquí estoy viendo muy claramente qué es entrada, qué es salida, estoy acomodando bien los niveles, no sé. Hay muchas consideraciones que se pueden hacer, ¿verdad? Pero para que no se vayan con la finta de que lo copio tal cual y ya aprendí, ¿no? Aquí no, muchachos, por favor hay que hacer un esfuerzo más para ir más allá.
de nada más copiar. Ok, entonces, a ver, ¿dudas, muchachos? Habíamos estado dejando que la tarea para el jueves y la práctica para el viernes, pero vamos a darles más tiempo, vamos a entregar las dos cosas el sábado antes de la medianoche. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Profe. No, para que vayan teniendo más tiempo, ¿ok? Este sábado, Sale, profe. pues, a ver, este sábado. Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sale? De todas maneras, yo sé que es un trabajal conectar 3 circuitos, ¿verdad? Pero haciendo un super esfuerzo lo pueden hacer. Vuelvo a mostrar el circuito. Ustedes tienen esta parte del 47, ustedes tienen el display y tienen estas compuertas en su teclado, las que están abajo. Entonces, a lo mejor para algunos de ustedes es una labor titánica poner 3 circuitos, pero sí hay que hacerlo, por favor, muchachos. Sí, son 3 tristes circuitos, son un montón de días, son 6 en el equipo. Entonces, haciendo un super esfuerzo, yo sé que lo pueden lograr. ¿Vale? Oye, A profesor, ver. Sí, ¿qué pasó? ¿hay algún problema si reutilizamos esos teclados que ya hicimos? O sea, y nada más les agregamos. Sí, sí habría problema, porque, bueno, ¿cuáles teclados me dices? Los que hicimos, sin memoria. ¿De la práctica dices? ¿De los circuitos? Ajá, sí. O sea, ya nada No, más. no hay ninguno porque haz de cuenta, mira, qué bueno que preguntaste eso, Emilio, qué bueno. A ver, déjenme ponerles aquí esta parte. Aquí está. Mira, ustedes lo que tienen conectado, ustedes, es esta parte del 47, ya sea que la tengan de este lado, de este, eso no importa, y tienen ya todas estas compuertas funcionando. Ajá. Entonces, lo único que tienen que hacer, abren su circuito, lo renombran, ¿verdad? Acá le ponen circuitos, dice almacenar en, y en lugar de ponerle ahora teclado sin memoria, le ponen teclado con memoria, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es de que las salidas C0, C1, C2 y C3 que tienen ustedes directamente conectadas aquí a las entradas, las desconectan. Obvio, pónganle algún cablecito de color para que sepan en dónde están y no se pierdan. Las desconectan del decodificador 47 y lo que tienen que hacer, armo mi primer flip-flop, ¿verdad? A ver, ya localicé la J del primer flip-flop. Esa distribución, acuérdense, se las dejé desde la clase pasada en la presentación. Y yo sé que aquí de la J va a ser mi entrada. Armar mi primer flip-flop, que va a ser el de C0. Agarro la salida de todas estas, la que sea C0, y la conecto a la entrada J de mi primera J, la mando a un inversor. La salida del inversor la mando a la K y ya tengo armado mi primer flip-flop. Agarro la Q de ese primer flip-flop y la conecto a la A del decodificador. Y así me sigo con los demás. Y ya me ahorré realambrar toda esta parte. Claro que sí los pueden utilizar. Sí, sí, Por eso yo mencioné que son nada más 3 circuitos los que deben de conectar, porque todo lo demás ya lo tienen. ¿Sí? Sí, sí. Ok, les voy a pasar lista, muchachos, y